Panamá, Gaceta Oficial del 26 de noviembre de 2025. En nuestro análisis de hoy, exploraremos una serie de resoluciones y decretos que impactan diversas áreas de la vida nacional. Abordaremos el marco regulatorio del comercio internacional y la logística aduanera, con autorizaciones clave para varias empresas. Nos sumergiremos en dos iniciativas ambientales de gran alcance, una nueva ley de economía circular y un decreto que define y gestiona los pasivos ambientales. Analizaremos la gestión a nivel local, desde proyectos culturales en el casco antiguo hasta normativas cívicas en Agua Dulce y Bugaba. Y finalmente, examinaremos la supervisión en los sectores financiero y de mercado de valores, incluyendo el cierre de una sucursal bancaria y la revocación de una licencia de asesor de inversiones. Ok, empecemos por desempacar el mundo de la logística y aduanas, que es el motor de buena parte de la economía del país. Vemos varias resoluciones que a primera vista parecen simples trámites, autorizando a empresas como Steward Agency Inc. y Capas EIB Corp. Para operaciones de tránsito internacional. Exacto, y ambas deben consignar una fianza de 1,000 balboas. Pero el detalle clave está en esa frase. Tránsito internacional de mercancías no nacionalizadas. Pensemos en esto como un pasillo estéril aduanero que atraviesa todo el país. Un pasillo estéril. Sí, la mercancía entra por una aduana, viaja por ese pasillo sin, digamos, tocar legalmente Panamá en términos de impuestos, y sale por otra. Estas empresas son las guardianas de ese pasillo, las que aseguran que nada se caiga del camión en el camino. Una especie de custodios temporales. Pero luego vemos otra resolución para Quantum Carga S.A. Renuevan su licencia como empresa consolidadora y desconsolidadora de carga. Y aquí la fianza se dispara a 20,000 balboas. ¿Por qué esa diferencia tan abismal? Y ese salto, de 1,000 a 20,000 balboas, no es para nada casual. Nos dice que para el Estado no es lo mismo una empresa que solo transporta un contenedor sellado, que una que lo abre, lo manipula, lo reorganiza. Claro. Una consolidadora agrupa muchas cargas pequeñas de distintos dueños en un solo gran contenedor. Es como un Tetris logístico, por así decirlo. Al llegar, hacen lo opuesto, lo desarman y distribuyen. Entiendo el concepto, pero me pregunto si eso no crea un cuello de botella. O sea, si una sola carga pequeña dentro de ese gran contenedor tiene un problema en aduanas, no frena a todas las demás. Esa es exactamente la pesadilla de un consolidador. Y la razón de su fianza tan alta. Su trabajo es increíblemente minucioso. Un error en la documentación de un paquete de $100 puede paralizar una carga multimillonaria durante semanas. ¡Wow! El riesgo operativo es mucho mayor. Por eso el Estado les exige una garantía 20 veces más grande. Esa fianza es una señal económica del nivel de responsabilidad que se le exige a ese eslabón de la cadena. Claro, es una póliza de seguro obligatoria. Y me imagino que esa misma lógica de asegurar el funcionamiento y maximizar el valor se aplica en otros nodos logísticos clave, como el aeropuerto de Tucumán. Justo. Ahí también vemos cambios. Efectivamente. La terminal de carga de Tucumán es otro de esos microcosmos. La resolución que vemos modifica sus tarifas, pero lo interesante no es solo que ajusta precios, como el de las oficinas a 18,35 el metro cuadrado. Lo que llama la atención es que crean un nuevo rubro comercial, una tienda de conveniencia. O sea que entre bodegas y montacargas, ahora habrá un lugar para comprar un café y un snack. Y eso nos dice algo sobre cómo evolucionan estos espacios. Ya no son solo lugares de paso para cajas, se están convirtiendo en centros de trabajo 24/7, con cientos de personas, y bueno, necesitan servicios. Cada metro cuadrado se optimiza para generar ingresos. Ya sea almacenando carga o vendiendo café. Exacto. Es interesante cómo se regula hasta el último metro cuadrado para maximizar el valor económico. Pero, ¿qué pasa con el costo que no se ve en estas tarifas? El costo ambiental de toda esta actividad económica. Eso nos lleva directamente a dos decretos que parecen cambiar las reglas del juego. Totalmente. Si el primer segmento trataba sobre cómo aceitar los engranajes del comercio, este trata sobre cómo hacerse cargo de las consecuencias. La nueva ley de economía circular es un rediseño fundamental del sistema. Y va mucho más allá del reciclaje. Los objetivos que plantea son ambiciosos: reducir desechos, minimizar la presión sobre recursos naturales, pero el concepto que realmente salta a la vista es la responsabilidad extendida del productor.
Este es el corazón de la ley. La idea de responsabilidad extendida del productor significa que la obligación de una empresa con su producto ya no termina cuando alguien lo compra. A ver, Ahora, la empresa que fabricó el teléfono, la botella de plástico o el electrodoméstico es responsable de lo que pasa con ese objeto al final de su vida útil. o sea que están obligados a pensar en el funeral de su producto desde su nacimiento. Deben diseñarlo para que sea fácil de desarmar, de reparar, de reciclar. Precisamente, cambia por completo los incentivos económicos. Además, la ley establece una jerarquía muy clara. La prioridad número 1 es prevenir la generación de residuos. La última, la menos deseada, es enterrarlos en un vertedero, Y menciona el principio de precaución. que es una red de seguridad crucial. Dice que ante la duda científica sobre si algo puede causar un daño ambiental grave, es mejor prevenir que lamentar. No se puede usar la incertidumbre como excusa para no actuar. Y si esta ley mira hacia el futuro, el otro decreto parece mirar hacia el pasado. Habla de los pasivos ambientales. Es una forma de ponerle nombre a la contaminación histórica. La idea de pasivo ambiental suena a contabilidad, pero es un concepto con dientes. Es la forma que tiene la ley de decir, la contaminación no prescribe y la deuda con la naturaleza no se olvida en un cajón. Una deuda con la naturaleza. Sí, un pasivo ambiental es un daño significativo y persistente que alguien causó y del que nadie se hizo cargo. Pensemos en una antigua zona industrial con el suelo contaminado, o una mina abandonada que sigue filtrando metales a un río. Esas son deudas ambientales. De acuerdo, se identifica la deuda, pero ¿quién paga la cuenta? Sobre todo si la empresa que lo causó ya ni existe. Ahí es donde esto se vuelve poderoso. El decreto crea el Sistema de Información de Pasivos Ambientales, el SIPA, que es un registro público de estas deudas, y establece la responsabilidad objetiva. Si tu actividad generó el daño, estás obligado a repararlo, sin importar si tuviste la culpa o fuiste negligente. Ah, o sea que no importa la intención. No. El simple hecho de haber causado el problema te hace responsable de la solución. Y para el futuro, el ministerio podrá exigir garantías financieras ambientales, que es como obligarlos a depositar un fondo para la limpieza por si algo sale mal. Entonces estamos viendo cómo el Estado intenta equilibrar la balanza. Por un lado, facilita el comercio global. Y por otro, crea mecanismos para que ese comercio no deje una factura impagable a las futuras generaciones. Es un juego de pesos y contrapesos que también se ve a una escala mucho más local, en la gestión de las ciudades. Sin duda. Y el casco antiguo de Panamá es el laboratorio perfecto para observar ese equilibrio. El decreto que regula el proyecto Casco Peatonal es un manual de instrucciones para manejar la tensión entre el turismo, el comercio y la vida de los residentes. Y las reglas son increíblemente específicas. Se prohíbe entrar con hieleras. Comprensible. Se prohíben los scooters motorizados. Tiene sentido por seguridad. Pero la regla que me parece fascinante es la prohibición de usar máscaras o antifaces que cubran todo el rostro después de las 6 de la tarde. Es una medida de seguridad, claramente, para evitar que alguien cometa un ilícito y no pueda ser identificado. Pero también ¿También qué? habla de cómo se quiere gestionar la atmósfera del lugar. Totalmente. O sea, si alguien quiere pasear por el casco vestido de Batman, tiene que hacerlo a plena luz del día. Me imagino a la policía a las 6:01 diciendo, «Señor Wayne, por favor el antifaz, ya es de noche». Es un intento de microgestión del espacio público que revela mucho sobre las prioridades. Se busca un ambiente familiar, seguro y, sobre todo, controlable. Las multas lo confirman. 50 balboas por beber donde no se debe, pero hasta 1000 por vender alcohol sin permiso. El desorden individual se tolera menos que el negocio no regulado. Es un reflejo del eterno desafío de los centros históricos. Cómo mantenerlos vivos sin convertirlos en un parque temático que expulsa a sus propios habitantes. Y de la vibrante capital nos vamos a un ambiente completamente distinto en Aguadulce. Allí el municipio también usa su poder para regular el ambiente, pero esta vez el ambiente sonoro y cívico. Sí, el decreto que regula el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, es un ejemplo perfecto del rol del municipio como custodio de las tradiciones. La prohibición total de música y actividades bailables durante 24 horas, bajo amenaza de multas de hasta 1000 balboas, es una declaración contundente. Es la autoridad diciendo, hoy, como comunidad, guardamos luto y respeto. El silencio es la norma.
y no deja espacio para la interpretación. Exacto. Muestra cómo la ley local puede ser un reflejo directo del sentir cultural de una comunidad. Mientras en la capital se regula el comercio, aquí se regula el recogimiento. Y en otro rincón del país, en Bugaba, Chiriquí, vemos otra función del gobierno local. Facilitar el acceso a los servicios del Estado. Cierto, el acuerdo que permite a la Defensoría del Pueblo instalar una oficina modular en el mercado municipal. Parece un detalle menor. Pero es muy significativo. Lleva un servicio de protección de derechos humanos al corazón de la vida comunitaria. Poner esa oficina en un mercado, un lugar de alto tráfico, elimina barreras. Alguien que quizá nunca iría a un edificio gubernamental, ahora puede hacer una consulta mientras hace sus compras. Es la descentralización en su forma más práctica. De la regulación del comercio global a la del civismo local y el acceso a la justicia. El último segmento de nuestro análisis nos devuelve al mundo de las altas finanzas, donde la supervisión también muestra dos caras, la rutinaria y la implacable. Así es. Primero tenemos el caso de Mercantil Banco S.A., que recibe autorización para cerrar su sucursal de Parque Lefebvre. Esto es el día a día de la regulación bancaria. Un procedimiento ordenado donde la superintendencia se asegura de que se notifique a los clientes. Es la burocracia funcionando como debe ser. Es la maquinaria regulatoria en modo de mantenimiento. Pero luego nos topamos con una historia que parece un manual de cómo no dirigir una empresa financiera. La Superintendencia del Mercado de Valores le revoca la licencia a Prime Management Consultants International Corp. Y la resolución nos deja ver toda la lista de problemas. Este caso es una autopsia regulatoria en tiempo real. Un ejemplo perfecto de por qué existe un supervisor. La historia es casi una crónica de un fracaso anunciado. A la empresa se le da luz verde para operar y casi 2 años después, ni siquiera ha comenzado. Y las razones son alarmantes. La superintendencia detecta importantes debilidades en gobierno corporativo. Fíjate en esto. La empresa no tenía un ejecutivo principal, una figura clave, desde hacía más de un año. Increíble. No mantenían ni siquiera cuentas bancarias operativas y, para colmo, le debían más de 30,000 balboas en tarifas de supervisión al propio regulador. Es como un restaurante al que le dan de licencia, pero 2 años después no tiene chef, no tiene cocina, no ha pagado el permiso sanitario y le debe dinero al inspector. Una metáfora perfecta. La señal de alarma no podría ser más grande. El correo del representante legal, donde admite las dificultades, es la confirmación final de que la estructura era inexistente. Entonces, la revocación no es tanto un castigo como una constatación de la realidad. La empresa nunca fue realmente una empresa. Exactamente. Y aquí se ve la función protectora del regulador. Obtener una licencia de asesor de inversiones no es un papel para colgar en la pared. Es un compromiso. Un compromiso de que se tiene la estructura, el personal, la solvencia. Correcto. Al no cumplir ni los requisitos más básicos, la entidad demuestra ser un riesgo andante. La superintendencia actúa para prevenir un daño mayor, para proteger a los inversionistas que podrían haber caído en manos de una operación fantasma. Hoy hemos recorrido un espectro muy amplio de la gobernanza, desde las reglas del comercio global que pasan por Panamá, hasta la creación de marcos legales para un futuro más sostenible y la gestión de la vida cívica en un distrito. Hemos visto al Estado actuar como un malabarista. Por un lado, aceitando los engranajes del comercio para que la economía fluya, y por otro, apretando las tuercas para proteger el ambiente, la convivencia ciudadana y el dinero de los inversionistas. Y al observar estas decisiones, desde la facilitación del comercio y la cultura hasta la estricta regulación ambiental y financiera, queda una reflexión en el aire. ¿Cómo calibra un Estado la balanza entre el fomento de la actividad económica y la imposición de controles necesarios para garantizar un desarrollo sostenible, seguro y justo? ¿Dónde, en la práctica diaria de estas resoluciones, se encuentra ese punto de equilibrio?